Bueno, la última parte de esta clase y que también con esto cerramos el módulo 2, eh, con el cual van a poder tener herramientas para leer sus escenas, con el módulo 1 y el módulo 2. Me voy a referir ahora como anticipé antes, al texto que es de mi autoría, que yo lo titulé en el año 2013, publicó ese texto, Contra el desamparo. Quiero ubicarlos en el contexto de producción. Si bien de alguna manera cuando arranca el texto se da cuenta de algo de esto que tiene que ver con una situación, con un contexto social de desamparo material, político, que fue, digamos, yo arranco ahí con una escena que yo veo a la vuelta de mi casa en el año 2000, comienzos del 2002, después de la implosión de 19 y 20 de diciembre del 2001. Eh, eh, Allí lo que yo quise trabajar y lo que me interesó es porque vi el contraste de dos nenes, uno que entraba a la librería con su papá a comprar las cosas de la escuela y el otro que estaba con el papá en el carro cartoneando, ¿no? Entonces ahí, frente al desamparo material, ¿no? Pensé, y evocando muchas otras escenas, eh, a esta diferencia del desamparo material, qué importante también es cruzarle una lectura del desamparo subjetivo. Y de nuevo volvemos a nuestro nudo de las tres dimensiones, en donde podríamos ubicar en el centro la palabra desamparo y podríamos ubicar la dimensión social, cultural, el desamparo material y anudado al desamparo subjetivo. Y ese desamparo subjetivo tiene que ver con no contar con alguien ¿m? eh, al cual referenciarse, retomando lo que decíamos antes, y que no es lo mismo en la niñez que en la adolescencia. Entonces, esta es una primera cuestión para diferenciar el desamparo material del desamparo subjetivo, porque incluso recuerdo que transitábamos, bueno, la clínica, las escuelas, en donde veíamos incluso que algunos niños que iban cartoneando con sus papás, con sus mamás, ahí había un lazo y un sostén y un lugar simbólico que muchas veces algunos niños que sí contaban con ciertos recursos materiales, no contaban con eso que ahí yo menciono como la necesidad de sostener una asimetría. ¿Pero en qué sentido asimetría? No en el sentido de una verticalidad, sino el poder diferenciar que hay un desamparo estructural por la condición infantil, por la condición adolescente, porque ahí la vulnerabilidad tiene que ver con que son sujetos que están en un proceso de constitución subjetiva, que es de lo que venimos hablando en las últimas clases, ¿sí? En realidad desde el comienzo, cómo el cachorro humano es desamparado, Freud lo llama Hilflosigkeit en alemán, es decir, es el desamparo del cachorro humano porque necesita de ese alimento simbólico que vimos con el ejemplo de las investigaciones de Spitz, que no alcanza con lo material, ¿no? Entonces acá estamos haciendo foco en este cruce con ese desamparo estructural y que necesita de ese otro que ofrezca un lugar, que ofrezca una referencia. Muchos otros, pensando en la pluralización de las funciones. Y esto abre mucho el juego
a cualquiera de nosotros y a nuestros adolescentes en cuanto a que pueden servirse incluso no de personas, sino de algunos elementos de algún otro, que está bien graficado en el otro texto que ustedes tienen para leer, que es el final sobre el final, pensar de qué se trata el final de la adolescencia. Ahora voy a volver sobre eso. Pero volviendo a esto de acompañar este proceso de fragilidad del transitar de las adolescencias, ahora ubicándome ya más específicamente, porque el texto contra el desamparo también toca la cuestión de la niñez, pero enfocándonos en las adolescencias, vamos a ver allí que hay dos ideas o dos metáforas a las que yo apelo, que son los ensayos, que lo vimos recién en relación a las invenciones, ¿no? ¿Por qué ensayos? Para poder dar cuenta que acá hay un tránsito, hay una construcción que se está realizando y que no hay un cierre definitivo. Que sobre los cierres definitivos se montan los estigmas. A este no le interesa nada, este va a repetir, este es un violento, ¿no? Es suponer que ahí ya hay un sujeto que ha constituido su subjetividad, como hubiera sido la lectura que alguien pudiera haber hecho de César González, Estaba perdido, o de Lucas, ¿sí? Cuando hay alguien que dice está endemoniado, o alguien que dice vos léelo tranquilo, ya pero tené paciencia, léelo todo. Al final está lo que a vos te interesa, que es lo de Alemania, que al pibe le interesaba Alemania por el fútbol. Entonces, los ensayos tienen que ver con este transitar del que veníamos hablando y tienen toda su importancia. Que sea un ensayo no quiere decir que sea algo menor, porque pasar por estos ensayos es indispensable y que alguien pueda leerlo como ensayos también es importante, leer la importancia de esos ensayos, de esa construcción por la cual está transitando un sujeto. Y también yo ahí hablo de personajes, a propósito de los ensayos, son personajes de un drama subjetivo. Y que el drama subjetivo tiene relación con lo que vimos recién respecto de los duelos. Ahora bien, cuando Juan Mitre habla del final de la adolescencia y volviendo a la idea del tiempo lógico, del tiempo subjetivo, no es un momento cronológico, si bien tiene ese punto de apoyo en la pubertad, ¿sí? En el proceso que se abre con la pubertad y en ese sentido hay algo de la cronología del organismo que no es igual para todos, pero que tiene una cierta regularidad. Hay que decir que la condición adolescente, lo adolescente, no el adolescente, lo adolescente, en el sentido de lo que estuvimos trabajando durante toda la clase, puede pasar a distintas edades. También puede estar lo adolescente, pero no en el sentido peyorativo, es un adolescente, o es un niño, o es infantil. A veces se usa peyorativamente. Lo adolescente también está en quienes ya hemos transitado, hemos logrado una salida en relación a una elección, la elección por el propio deseo. Ahí el autor toma algunos indicios, algunos indicadores, ¿no? También las sociedades van definiendo de qué se trata la salida cuando ya puede sacar el registro o cuando, es decir, ciertos hitos. También habla de los rituales que permiten esos pasajes y esto hay que leerlos en cada contexto y en cada sociedad. Sin embargo, esos hitos de acompañamiento, esos rituales sociales,
que los adolescentes se los inventan en nuestra época, en donde los rituales están diluidos, se inventan otros rituales entre sus pares. En este trabajo de separación del mundo de los adultos. Pero yo quería subrayar esta idea, ustedes después tienen el texto para leerlo, que es un texto muy amigable también. Eh, me interesaba, decía, subrayar esta idea de que lo adolescente tiene que ver con la temporalidad subjetiva y que en algún momento de la vida, para alguien que pueda tener 50 y pico también, pueda de pronto, incluso su elección en relación a su sexualidad, pueda tomar un giro o en relación a una carrera, en relación a una ocupación, a distintos aspectos de la vida. Entonces, lo adolescente está puesto en valor en ese sentido, que es un proceso de reinvención, solo que no es lo mismo para alguien que ya hizo de alguna manera, más o menos, a los tropiezos, como, bueno, la vida misma, no se trata de ponernos ideales, no hay procesos ideales, siempre está ese vacío necesario que genera desasosiego, malestar, angustias, y que todo lo vamos construyendo a partir de algunas coordenadas que acá les estamos ofreciendo para poder pensar este momento de la vida. Entonces quería subrayar ahora sobre el cierre que las adolescencias, el transitar de este proceso de la adolescencia como síntoma de la pubertad, que son invenciones plurales, diferentes, y por eso lo llamamos en plural adolescencias, también tenemos que ubicar que dado que se trata de un tiempo subjetivo, de una temporalidad subjetiva, también está lo adolescente en las personas adultas. Bueno, y con esto cerramos esta clase 7, cerramos el módulo 2, después ya vamos a ingresar a partir del lunes que viene, que ustedes tienen que entregar su escena, vamos a comenzar luego con el módulo 3, que trabaja sobre los padecimientos y los síntomas ya más específicos respecto de ciertas modalidades de padecimiento en este transitar de las adolescencias. Bueno, nos reencontramos con los trabajos y con sus escrituras y en la clase número 8.